Tras la tragedia del lago Trasimeno, el Senado pone el destino de Roma en manos de Quinto Fabio Máximo, al que nombra dictador. Hoy, en Roma Eterna, viviremos los eventos inmediatamente posteriores a la última derrota romana ante Aníbal. El general cartaginés intentará provocar por todos los medios al dictador para que presente batalla, pero este pondrá en marcha una estrategia nueva que no acabará de ser comprendida por su segundo al mando, por su Magister Equitum. Así que acompáñame mientras nos adelantamos a los acontecimientos escondidos en las montañas, que comenzamos. Programa 108 de Roma Eterna. Aún resuena en nuestra mente la derrota romana en el lago Trasimeno, una tragedia que ahora sí, hizo convencerse a los romanos de que la cosa iba en serio. Aníbal no era igual a ningún enemigo al que la loba se hubiera enfrentado antes. Aníbal era algo serio. Y hoy pensaba que quizá podríamos avanzar directos hacia la batalla de Cannas, pero pasan cosas. Y lo que pasa es Quinto Fabio Máximo, que tiene una trama que a mí me flipa. El programa anterior acabó con Quinto Fabio Máximo siendo proclamado dictador por el Senado, recibiendo la misión de reforzar murallas, torres, establecer puestos de vigilancia y cortar puentes. La tarea que tiene por delante el dictador es algo complicado y para ello contará con la ayuda de un leal, de un fiel, de un siervo, de un amigo. Esto le hace en tono irónico, por lo que vamos a ver después, a un tal Marco Minucio Rufo como jefe de caballería, como Magister Equitum, su segundo al mando. Quinto Fabio Máximo, te decía que tiene una trama que me flipa, me encanta, porque es un personaje muy importante en la historia romana. Tan importante que Plutarco le dedicó una de sus vidas paralelas, junto a Pericles. Los Fabios eran una familia romana ilustre donde las haya, una familia noble, una familia potente de las antiguas, un linaje que se remonta hasta Hércules, personaje con el que quisieron entroncarse, ya que la leyenda itálica dice que el primer Fabio fue un hijo de Hércules, como podemos leer, por ejemplo, tanto en Juvenal como en el propio Plutarco, que se hace eco de ello. En este momento de su vida, Quinto Fabio Máximo tiene un apodo, siguiendo con la descripción que nos hace Plutarco, le llaman verrucoso. Parece ser que tenía una pequeña verruga encima del labio y los romanos, que ya sabes tú, que son un poco cabroncetes, le pusieron el apodo de verrucoso, pero no tenía solamente ese. Plutarco también nos dice que de pequeño le llamaban ovejita o huícula, por su dulzura, su tranquilidad de carácter, pero esto hay que cogerlo con pinzas un poquito porque huele a enjabonado plutarquil. Nos dice que su calma y actitud callada y la mucha precaución con que se mostraba ante los placeres infantiles, la manera de asimilar las enseñanzas, con lentitud, con esfuerzo, y su complacencia y sumisión ante los compañeros, daban motivos a los extraños para atribuirle cierto grado de estupidez y de indolencia, pero aquí había un girito. Continúa Plutarco diciéndonos que pocos eran los que advertían que en el fondo su imperturbabilidad, su grandeza de espíritu y la furia del león estaban ahí dentro de su naturaleza. Con el paso del tiempo, demostró a la gente que su aparente indiferencia era impasibilidad, prudencia era su precaución, y su falta de resolución y agilidad ante cualquier cosa eran realmente estabilidad y seguridad en todo. Precisamente cualidades que va a mostrar en su dictadura, cualidades que no van a ser entendidas por los de su alrededor. Por eso te digo que esta imagen que nos pinta aquí Plutarco de un Quinto Fabio Máximo, que de pequeño el retrato que hace es que era un poco lentito, un poco antisocial, era realmente esas virtudes que después le van a ayudar a combatir a Aníbal. Quinto Fabio Máximo, nos cuenta también Plutarco, que ejercitó su cuerpo para la guerra, pero también su discurso, como instrumento de persuasión ante el pueblo. También nos cuenta que no había en él ningún adorno ni gracia vana y propia del foro, sino que afloraba en sus palabras una inteligencia, con un peculiar y extraordinario estilo y una profundidad de sentencias que, según dicen, se parecían sobre todo a las del ateniense Tucídides. O sea, ojo, ojo el personaje que tenemos delante. Y ahora que conocemos un poco mejor al personaje que tenemos delante, a este Quinto Fabio Máximo actualmente llamado verrucoso, nos vamos a mover de escenario.
A mí me gusta ir moviéndome de escenario porque los eventos ocurren simultáneamente, así que vamos a dejar al dictador ahí un momento porque primero te voy a contar lo que sucedió en el lago Trasimeno tras la tercera victoria consecutiva de Aníbal. Ya van 3, ¿eh? 3 de 3, está en racha este hombre. El cónsul Gneo Servilio, que estaba por la zona de Arimino, envió una avanzada rápida de jinetes para que ayudaran a Flaminio en su combate contra Aníbal. Envió entonces a Cayo Centenio con 4.000 jinetes para que sirvieran de apoyo mientras él llegaba con todo el ejército que, claro, esa intendencia, ese movimiento de tropas requería un tiempo. Lo que sucedió es que no llegaron a tiempo para ayudar a Cayo Flaminio, porque sabemos que se lanzó a lo loco y fue derrotado en el lago Trasimeno, y lo que pasó fue que Aníbal se enteró de que venían esos jinetes en camino, les envió a Maharbal con los lanceros y algo de caballería, mató a la mitad de los romanos en un primer choque, el resto huyó hasta una colina, donde al día siguiente fueron capturados. Con 3 días de diferencia, los romanos supieron, primero, la derrota en el lago Trasimeno y después, esta segunda derrota. Los ánimos en Roma estaban por los suelos, como te puedes imaginar. No así los de Aníbal, que estaba convencido de tener la guerra ya prácticamente ganada, pero en ese momento no juzgó conveniente acercarse a Roma todavía. Desde donde se encontraba, según nos cuenta Livio, Aníbal fue hasta Spoletium, la actual Spoleto, que era colonia latina desde el año 240 a.C. y era uno de los puntos fortificados de la Vía Flaminia. Y ojo, cuidado cómo te cuenta Livio, porque solo te lo cuenta él, Polibio no dice nada, el asalto a la ciudad de Spoletium. Nos cuenta que estuvo devastando las tierras de los alrededores y que cuando se decidió a asaltar la ciudad fue rechazado, sufriendo gran cantidad de bajas. Esa derrota, según Tito Livio, le hizo a Aníbal pensar que si las fuerzas de una sola colonia eran tan fuertes, ¿cómo no sería de poderosa la ciudad de Roma contra un asalto? Eso le hizo pensar que quizá no era buena idea y se dirigió hacia el territorio del Piceno, ocupado por ciudadanos romanos. Livio nos deja aquí su propia semillita para que respondamos nosotros mismos a la que va a ser la gran pregunta ahora. ¿Por qué Aníbal no ataca Roma? ¿Por qué no marchó sobre Roma? La versión de Livio ahora mismo es el miedo. El miedo a lo que se podía encontrar. En Spoletium le dieron pal pelo y dijo, hostias, espérate, si en Spoletium me han dado una buena tunda, ¿qué no habrá en Roma, que es mucho más grande? Seguiremos el relato e iremos poco a poco intentando responder a esa gran pregunta que creo que todos los amantes de la historia romana y de la historia en general nos hemos hecho alguna vez. Cuentan las fuentes que Aníbal fue devastando todo a su paso y que se hizo con un botín tan grande que su ejército se veía incapaz de llevar y de transportar sus ganancias. Aquí, tanto Livio como Polibio coinciden en que el saqueo fue sin piedad y Polibio cuenta que Aníbal dio orden de matar a todo hombre en edad militar que encontraran. Era territorio puramente aliado romano, aquí nadie se rendía. Cuando las tropas cartaginesas llegaron a la costa del Adriático, acamparon allí, en una tierra muy fértil, y dedicó su tiempo en preocuparse por sus soldados, preocuparse por su estado de salud, por su estado mental también, porque estaban reventados. Tenían que curarse y tenían que recuperar fuerzas, hombres y caballos también. Habían pasado el invierno al aire libre en territorio galo, al raso, el frío, falta de cuidados, las penalidades sufridas y el paso por lugares pantanosos habían producido en casi todos los caballos y también en los hombres varias enfermedades, entre las que se menciona a las fuentes la sarna. Durante ese descanso, Aníbal aprovechó también para renovar el equipo de sus soldados africanos. Y este es un detalle que me parece súper importante e interesante a la hora de imaginarnos la guerra, porque estamos acostumbrados a ver en las películas o en representaciones gráficas a unos vestidos de una manera y a otros de otra, para diferenciar un ejército de otro. Pero la vida real es diferente. En la vida real lo que prima es la utilidad, y aquí nos cuentan que Aníbal cambió el equipo de sus soldados africanos a la manera romana. ¿Por qué? Porque iban cogiendo armas de entre tantos despojos como habían capturado, iba cogiendo armas que estaban bien, las suyas quizá no estaban tan bien, e iban renovando el equipo. Era una manera de ir actualizando y manteniendo la efectividad de las armas, te vas equipando con lo que te sirve de lo que despojas en cada batalla. Tiene toda la lógica del mundo. Por esa razón se critica, por ejemplo, la escena de Gladiator, la primera escena, el combate, que todos van uniformados igual. Si llevan tanto tiempo de campaña, va a ser complicado que todos estén igual de uniformados. Aprovechando también que era la primera vez que tocaba costa desde que había penetrado en Italia, aprovechó para enviar legados por mar a Cartago para que informaran de lo que estaba pasando, de que las cosas iban bien.
cuando recibió Cartago las noticias de las victorias de Aníbal, estalló la ciudadanía en júbilo, en gritos de alegría. Eso fue la fiesta padre. Nos cuenta Polibio que Aníbal no se quedó quieto. Aníbal movía su campamento en etapas breves, pero no salía de la región en la que se encontraba. Tenía abundante vino añejo con el que lavaba los caballos, ya que, según cuentan, era una medicina para su mal estado y para su sarna. Aníbal se preocupaba de todos, velaba porque los heridos se curasen, procuraba que todos estuvieran en plenas condiciones físicas, porque lo que se venía era muy importante y muy duro. Devastó el territorio de Pretucia, de Adria, después el de los marsos, los marucinos, los pelignos, los alrededores de Arpos y Luceria en la Apulia. Todo esto impunemente, sin oposición. Livio nos menciona que mientras todo esto pasaba, el cónsul Gneo Servilio entabló combate con los galos, les tomó al asalto una ciudad que no nos mencionan y que me he vuelto loco intentando buscar. No está mencionada ninguna fuente en la ciudad, no hay ni rastro de ella. Lo que sí sabemos es que cuando se enteró de la muerte de Cayo Flaminio, su colega cónsul, y del desastre del ejército romano en el lago Trasimeno, partió rápidamente en dirección a Roma porque estaba un poco acongojado por el futuro de la ciudad. Temía que Aníbal ahora sí atacase Roma, algo que no se produjo. Y aprovechando que Gneo Servilio va camino a Roma, nos unimos a su marcha y nos vamos para allá, porque habíamos dejado la trama en la ciudad con Quinto Fabio Máximo siendo nombrado dictador. Para refrescar un poco la memoria del programa de las magistraturas, del que ha llovido un montón, te quiero recordar que cuando se nombra un dictador, todas las magistraturas no es que desaparezcan, sino que quedan bajo su control, pudiendo revocar sus decisiones. El dictador va acompañado de 24 lictores y tiene plenos poderes para hacer y deshacer en ese tiempo de 6 meses en el cual se le ha elegido para dar un golpe de timón y solucionar esa crisis que está acuciando Roma. El dictador tiene un número 2, el jefe de la caballería, el Magister Equitum, que le sustituye cuando el dictador oficial está ocupado en otro sitio. Seguimos en el año 217, no nos hemos movido, 217 a.C. Quinto Fabio Máximo, flamante nuevo dictador de Roma, convocó al Senado el mismo día de su toma de posesión. Estamos ante la crisis más grave de la historia de Roma y no hay ni un segundo que perder. El dictador se presentó ante los senadores y puso de manifiesto que el fallecido cónsul Cayo Flaminio había incurrido en falta más por negligencia en el ceremonial que por temeridad o falta de conocimientos. Ojo aquí, porque según Livio, el motivo de la derrota para Quinto Fabio Máximo fue que había tomado posesión de su cargo como cónsul fuera de la ciudad de Roma. Eso había roto la Pax Deorum, la paz con los dioses, les había enfadado y por eso enviaba a Roma la calamidad de la derrota. Era necesario consultar a los dioses sobre qué expiaciones se debían hacer para aplacar su ira. Para ello, el dictador logró que el Senado ordenase a los decénviros consultar los libros sibilinos otra vez. Normalmente se consultaban cuando había prodigios tenebrosos, como los que te comenté en el programa anterior, pero en este momento era de vital importancia para Roma consultarlos, ya que planeaba la sombra de la aniquilación total sobre la ciudad. Los decénviros escudriñaron cuidadosamente los libros del destino e informaron a los senadores que el voto que se había hecho a Marte con motivo de aquella guerra no había sido realizado en debida forma y había que repetirlo todo desde el principio y con mayor solemnidad. Además, había que prometerle con voto a Júpiter unos grandes juegos y a Venus Eriquina y a la inteligencia un templo, y celebrar una rogativa y un banquete sagrado, y además prometer con voto una primavera sagrada si el resultado de la guerra era favorable y la república se mantenía tal como estaba antes de la guerra. Como el dictador Fabio estaría obviamente absorbido por la guerra contra Aníbal, el Senado dispuso que fuera el pretor Marco Emilio quien, de acuerdo con el criterio del Colegio de Pontífices, se ocupase de todo lo religioso para que se lleve a cabo de manera pulcra y esta vez sí, de manera buena. Buena. Se promulgaron los decretos pertinentes y el Pontifex Maximus, Lucio Cornelio Léntulo, tras ser consultado por el pretor, dictaminó que antes de nada lo que había que hacer era consultar al pueblo acerca de esa primavera sagrada. Sin mandato del pueblo no se puede hacer esa promesa con voto. Así que, según Tito Livio, se le preguntó al pueblo lo siguiente: ¿queréis y mandáis que se haga así lo que sigue? Si la república del pueblo romano de los Quirites, durante el quinquenio próximo, según yo deseo y por lo que hago votos, sale sana y salva de las guerras siguientes,
la guerra que hay entre el pueblo romano y el cartaginés, y las guerras en que está con los galos de este lado de los Alpes, que entonces el pueblo romano de los quirites done en ofrenda todo lo que en primavera nazca de los rebaños de cerdos, ovejas, cabras y bueyes, y que no haya sido consagrado, y sea inmolado a Júpiter a partir del día que el Senado y el pueblo romano dispongan. El que lo haga, hágalo cuando quiera y con el rito que quiera. De cualquier modo que lo hiciere, bien hecho esté. Si muere lo que tenía que ser inmolado, pierda el carácter de sagrado y no haya sacrificio. Si alguien lo daña o mata inadvertidamente, no se considere falta. Si alguien lo robare, no se considere delito ni del pueblo ni del propietario. Si lo inmolare en día nefasto sin saberlo, bien inmolado esté. Si lo inmolare de noche o de día, un esclavo o un hombre libre, bien inmolado esté. Si inmolare antes de que el Senado y el pueblo dispongan que se haga, quede el pueblo libre y exento de responsabilidad por ello. Con la misma finalidad se prometieron con voto unos grandes juegos de 333.333 ases y un tercio, además de 300 bueyes a Júpiter y a muchos otros dioses, bueyes blancos y demás víctimas. 333.000, 333, 333, ¿por qué tanto 3? Esto es algo muy curioso que cuando lo estaba leyendo digo, ¿esto qué es? Este tema nos llevaría a hablar de Pitágoras, porque el propio Plutarco ya se pregunta de ¿qué leches pinta aquí tanto 3? Dice que es difícil de explicar por qué precisamente tanto 3, salvo que buscando ese número se quieran ensalzar las propiedades de ese número. Y me quiero explicar bien. Dice que el número 3 es perfecto por naturaleza. Es el primero de los impares, es el principio de cantidad, que en sí mismo comprende, combinándolas y poniéndolas juntas en armonía, las primeras diferencias y los elementos de cualquier número. Para explicar esto, tenemos que pensar en el simbolismo que para ellos tendría el número 3, y los números en general, pares, impares, y eso daría para un programa entero. Numerología romana, me lo apunto. Y ya de paso te digo que yo nací un 30 del 3 del 83. A tope ahí con los treses. Hechas estas promesas votivas en la debida forma, se decretó una rogativa y participaron en ella con sus mujeres e hijos los hombres de la ciudad y también del campo, afectados en alguna medida en sus intereses privados por la inquietud pública por todo lo que estaba pasando. Después se celebró un banquete sagrado durante 3 días, organizado por los decémviros de los sacrificios, y se cuenta que a la vista de todos había 6 lechos sagrados, porque esto era un lectisternio. Uno dedicado a Júpiter y Juno, otro a Neptuno y Minerva, un tercero dedicado a Marte y Venus, el cuarto a Apolo y Diana, a Vulcano y Vesta el quinto, y el sexto a Mercurio y Ceres. Estaban ahí todos. Estaban todos. A continuación se prometieron con voto los templos. La promesa del templo a Venus Ericina, Eriquina en latín, la hizo el propio dictador Quinto Fabio Máximo, pues de acuerdo con los libros sibelinos se había dictaminado que hiciese el voto quien detentase la máxima autoridad en la ciudad. Por otra parte, la promesa votiva al templo de la inteligencia la hizo el pretor Tito Otacilio. Tras encargarse de todo esto, el dictador estuvo preparando un informe acerca de la guerra y del estado de la república para presentárselo al Senado y que los senadores se pronunciaran sobre qué ejército se debería reunir para derrotar a Aníbal. Si te fijas, a medida que avanzamos en la república y entramos en una época más histórica, nos vamos dando cuenta de que van contando más historias internas del funcionamiento de la República. Por ejemplo, el dictador haciendo un informe de la guerra para presentarlo ante el Senado. Aquí nos está diciendo que el dictador no es que no tuviera un consejo, el Senado seguía siendo el consejo asesor del dictador. Y se seguía manteniendo la apariencia de que el Senado era quien mandaba, aunque el dictador tuviera la última palabra. Pero aquí al Senado se le presenta un informe de lo que hay y tiene que decidir. El Senado, como era de esperar, dio luz verde a todo lo propuesto por el dictador Quinto Fabio Máximo. Yo es que me imagino al dictador diciendo, a ver, senadores, ¿qué ejército creéis que hace falta para derrotar a Aníbal? Y el Senado diciendo, sí. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, todo. Tú haz tus cosas. Decretaron que se hiciera cargo del ejército del cónsul Neo Servilio y que además alistase entre ciudadanos y aliados las unidades de infantería y jinetes que estimase oportuno. Todo para ti, todo el barrio para ti, Quinto Fabio. También se le autorizó a que tomase todas las medidas, a que decidiese todo lo que él creyera conveniente para el bienestar
y para la tranquilidad de la República. Lo que hacía falta ahora era que la gente mantuviera la calma, el ánimo arriba, porque se nos está viniendo, vamos, el infierno. Fabio decidió entonces añadir 2 legiones al ejército consular de Servilio, ordenó su reclutamiento y también ordenó, como ya te comenté en el programa del ejército, en el segundo creo que fue, que se concentraran un día concreto en un sitio concreto, en este caso en Tibur. Y ahora comienza el plan, la estratagema, que va a utilizar Quinto Fabio Máximo para intentar minimizar el daño que Aníbal estaba causando en Italia. Lo primero, publicó un edicto por el cual las poblaciones de aquellas ciudades o poblados que estuviesen sin defensas emigrasen rápidamente a sitios seguros y también ordenó, mediante ese edicto, que emigraran también de los campos todos los que vivieran en las zonas por las que presumiblemente iba a pasar Aníbal. Pero antes de escapar, debían prender fuego a sus casas y destruir las cosechas, de forma que los cartagineses no pudieran aprovechar nada. Estrategia de tierra quemada. Aníbal, te vas a encontrar todo quemado, no vas a poder comer, no te vas a poder reabastecer nada. Y así, con todo dispuesto, el dictador, de punta en blanco, se preparó para salir de Roma por la vía Flaminia, salió para encontrarse con el cónsul Gneo Servilio y con su ejército para hacer el cambio de poder. Al poco de salir, avistó junto al Tíber, cerca de Ocriculum, al cónsul Gneo Servilio que avanzaba hacia él con la caballería. El dictador le envió entonces un mensajero para comunicarle al cónsul que debía presentarse ante él sin lictores, pues era inferior en rango. Gneo Servilio obedeció, ambos se reunieron, momento en el que llegó una carta desde Roma, malas noticias, muy malas. Las naves de carga que transportaban víveres para el ejército desde Ostia hasta la península ibérica habían sido capturadas por la flota cartaginesa cerca del puerto de Cosa, una colonia latina situada en la costa de Etruria, donde se encuentra la actual Ansedonia y cuyo puerto se llamaba Puerto de Hércules. El cónsul Servilio tenía una nueva misión: partir inmediatamente para Ostia y con las naves que hubiese cerca de la ciudad de Roma o en la propia Ostia, equipadas con soldados y marineros, perseguir a la flota enemiga y proteger las costas de Italia. Polibio no menciona este ataque a los barcos romanos, aunque sí que coincide con Livio en decir que Gneo Servilio fue relevado del mando del ejército de tierra y también nos dice que se le envió a Roma con una escolta y con la orden de hacerse cargo de la flota por si los cartagineses se movían por mar. En Roma el ambiente era de euforia militar total. Se habían alistado un montón de personas. Incluso libertos con hijos y que estuviesen en edad militar se habían apuntado, habían prestado juramento. Fueron tantos que se pudieron destinar a diferentes lugares. Los que tenían menos de 35 años fueron destinados a las naves de Gneo Servilio y los demás se quedaron para defender la ciudad. Como Gneo Servilio se había ido, el dictador recibió el ejército del cónsul de manos del legado Fulvio Flaco y, atravesando territorio sabino, se dirigió a Tibur, donde, si te acuerdas, había mandado que los nuevos reclutas se reunieran. Allí reunió a todo el ejército y partió hacia Praeneste, directo, flechado, hacia Aníbal, pero con una diferencia con respecto a los anteriores cónsules líderes romanos. Quinto Fabio Máximo ordenó explorar el itinerario con el mayor cuidado. No estaba dispuesto a caer en ninguna trampa. Vamos, es que no se la iba a jugar ni media, Quinto Fabio Máximo, y es algo que vas a tener presente durante todo el programa. Con mucho cuidado, llegó hasta el norte de Apulia y acampó a unos casi 9 kilómetros de distancia de Aníbal. El general cartaginés recibió informes de la presencia de Fabio y dijo: otro pastelito, hoy se cena, familia, hoy se cena. Y su plan fue aterrorizar a los romanos para provocarles y que atacasen. Hizo salir a su ejército, lo aproximó al campamento romano, lo formó delante de los romanos en orden de combate y esperó. Imagínate el ambiente, los insultos, los ruidos, el miedo que atenazaría a los romanos porque estaban ahí, el infierno, los que habían derrotado a 3 cónsules, estaban ahí. Pero no salía nadie. Aníbal esperó, siguió esperando, pero nadie. Aníbal, a regañadientes, se retiró a su campamento y es que Fabio había decidido no exponerse ni arriesgar nada en una batalla.
por encima de todo estaba la seguridad de sus tropas. No es difícil aquí imaginarse a un Aníbal volviendo a su campamento enfadado, pensando que a ver si esta vez no es un pastelito, a ver si este es bueno. Igual los romanos han aprendido la lección, se les han bajado los humos de ir de listos, y quizá este señor no es un Flaminio o un Sempronio. Quizá aquí la cosa se nos pone complicada. Y es en este momento en el que todos los libros o vídeos o documentales, todo lo que hayas leído sobre la Segunda Guerra Púnica y sobre la dictadura de Quinto Fabio Máximo, aquí es donde empiezan las llamadas tácticas fabianas. Tácticas fabianas que lo podemos resumir básicamente en no hagas el cazurro. No hagáis el cazurro. Aprovecha tu ventaja y explota la desventaja del contrario. Ya está. Ya está. Esas son las tácticas fabianas. También se podría resumir como piensa con la cabeza. Ya está. Al principio, la decisión de no hacer frente a Aníbal no cayó muy bien entre las filas romanas. Piensa que los romanos estaban acostumbrados a, venga, a lo loco, ¡ra! Te reviento y te destruyo. Con Pirro casi no sale bien. También Roma tiene un historial de caer en trampas muy largo. Vamos, llevamos siglos de experiencia en caer en trampas. Somos expertos en caer en trampas. Roma S.A., expertos en caer en trampas. Y los soldados no acababan de entenderlo. Hubo algunas voces que tildaban la táctica fabiana de cobardía. Pero con el tiempo, todos, o casi todos, reconocieron que en aquellas circunstancias era lo mejor. Piensa por un momento en la situación en la que se encontraban, por un lado, el ejército romano y por el otro, el cartaginés. Empezamos por los púnicos. Los púnicos eran perros de guerra que estaban muchos de ellos curtidos en el mismo infierno y además tenían un jefe que había crecido con ellos y que había vivido con ellos ese infierno. Habían vencido en muchas batallas en la península ibérica, habían vencido 3 veces a los romanos y a sus aliados. Habían cruzado los Pirineos, los Alpes, pantanos, lodazales, de todo. Pero aún así, lo más importante que tenía el ejército cartaginés, a nivel mental, era que su única esperanza de sobrevivir era seguir venciendo. Un ejército invasor o ataca y cumple su objetivo rápidamente o se viene abajo. Aníbal no buscaba una guerra de desgaste. Tantos soldados tienen que comer, y para poder comer tiene que seguir conquistando terreno. En cambio, por el lado romano, la situación era la contraria. Una batalla decisiva, otra más, era un error. Los romanos tenían aprovisionamiento casi ilimitado por el sur de Italia, y un abundante suministro de soldados. El plan de Fabio era muy sencillo: consumir y gastar la fuerza cartaginesa a base de tiempo, esperar y minimizar los daños que pudiera causar. Ya está. Simplemente eso. Vamos a intentar que a Aníbal se le destruya solo el ejército. Que sufran hambre, que empiecen a discutir, que se peleen y que se vayan. Esa es la táctica fabiana. Aníbal no estaba dispuesto a dejarse arrinconar por Quinto Fabio Máximo, y lo que hizo fue empezar a trasladar el campamento cada poco y a saquear ante Fabio los campos aliados, mientras que el dictador lo que hacía era marchar siempre paralelamente al enemigo, y lo que hacía era adelantarse a ocupar lugares estratégicos según su experiencia. Lo que hacía era conducir su ejército por las alturas, a una distancia prudente del enemigo, de forma que ni le perdiera de vista ni se encontrara con él. Se retenía la tropa en el campamento, a no ser en casos de absoluta necesidad. Por ejemplo, a buscar forraje y leña no salían pocos ni se dispersaban. Lo que hacían era formar como pequeñas unidades de jinetes y tropas ligeras formados y listos para hacer frente a ataques, proporcionando una seguridad completa a sus hombres y también constituir un riesgo para los enemigos si se dispersaban para saquear. Quinto Fabio Máximo no iba a arriesgar nada en una batalla decisiva. Y las ligeras escaramuzas que había, de escasa importancia, serían iniciadas siempre desde el lugar seguro y teniendo muy cerca la retirada. Esto iba poco a poco habituando a los soldados, que aún estaban avergonzados por las derrotas anteriores, a sentirse cada vez mejor. El ejército romano de Quinto Fabio Máximo era una sombra, que se dedicaba a seguir a Aníbal, se anticipaba a sus movimientos, le impedía acercar ninguna ciudad importante, y que además le iba diezmando poco a poco. Por lo que te decía antes, las tropas cartaginesas, según las fuentes, se diseminaban para forrajear, y los romanos iban como Batman. Poco a poco iban matando y cogiendo prisioneros entre todos los que se distanciaban un poco de las filas cartaginesas.
Apiano nos cuenta que Aníbal empezó a desesperarse. Empezó a notar la falta de provisiones, recorría las mismas zonas una y otra vez, desplegaba sus tropas en formación de combate cada día, incitando a Fabio al combate, pero el dictador no aceptaba la batalla. El dictador seguía resistiendo en su táctica. Plutarco nos dice que Aníbal se dio cuenta de que o Fabio era obligado a combatir por cualquier tipo de estrategia o coacción, o ya la derrota cartaginesa era un hecho. Pues no podían utilizar las armas, que era su ventaja. En cambio, en hombres y dinero no podían competir con los romanos, lo que te decía antes. Se estaban gastando todo lo que tenían, se estaban quedando en nada. Por eso Aníbal recurría a toda clase de argucias militares, lo tanteaba igual que un atleta busca el cuerpo a cuerpo, lo atacaba, confundía, lo llevaba de un lugar a otro, pero Fabio se mantenía firme. Fabio no aceptaba presentar batalla ante Aníbal. Fabio decía, no. No aceptaba, a pesar de que entre las filas romanas estaban haciendo la gran trama de hoy y que están haciendo de forma tardía, la continuaremos en el siguiente, están haciendo la rebelión contra Fabio. Porque no todos aceptaban la estrategia del dictador. Es muy fácil hablar ahora, 2000 años después, de que esta táctica es la mejor, pero ponte en la piel de un romano de esa época que está pensando, me están insultando cada día, tengo yo mi orgullo guerrero, que me lo están pisoteando, quiero reventar cabezas cartaginesas y aquí tengo a un señor que no lo conozco de nada, dicen que es un dictador, y me dice que no me mueva. Me están insultando a mi familia y me dicen que no me mueva. Mi hermano mayor murió en el lago Trasimeno y me están diciendo que no me mueva. Esto va cociendo, y el primero de los que estaban en su contra era quien más debería estar a su lado, su segundo al mando, Marco Minucio Rufo, que según Livio empezó a conspirar, primero en pequeños grupos reducidos, ahí criticando, y después abiertamente ante todo el mundo contra el dictador. Le llamaba cobarde, le llamaba pusilánime y le acusaba de tener miedo al cartaginés. Mientras la rebelión se iba gestando, Aníbal seguía con su tour por Italia, ya no iba en tanga, la cosa se estaba poniendo un poco complicada y además era seguido muy de cerca por Batman, por la sombra del ejército de Quinto Fabio Máximo. Aníbal se tuvo que mover al sur, entró en el Samnio, arrasó el territorio de Beneventum, tomó la ciudad de Telesia, intentando provocar a Fabio con la ultraviolencia. Usó la ultraviolencia con tal de arrastrarlo a una batalla campal. Polibio, en lugar de Telesia, nos cuenta que tomó Venusa. Los romanos iban detrás, seguían muy de cerca a los cartagineses a una distancia de 1 o 2 días de marcha. Aníbal veía cómo Fabio seguía en su plan de no presentar batalla, y avanzó hacia la Campania. Un movimiento que, según Livio, fue provocado por una información que había recibido por parte de unos prisioneros a los que Aníbal había liberado. 3 jinetes campanos que le dijeron que si llevaba el ejército a la Campania, cabría la posibilidad de apoderarse de la ciudad de Capua. Siguieron bajando, no sin contratiempos ni malos entendidos, porque, por ejemplo, nos cuentan las fuentes que tuvieron que crucificar a un guía porque les indicó mal, hasta que el general cartaginés envió a Maharbal con los jinetes a saquear el territorio de Falerno, las llanuras que rodean la zona de Capua. La devastación era potente. Los númidas cuentan las fuentes que entraban a sangre y fuego, saqueando la colonia romana de Sinuesa, pero los aliados se mantenían fieles a Roma, nadie se movía, nadie cambiaba de bando. Y Aníbal estableció su campamento junto al río Volturno. Imagina por un momento la tierra más fértil de Italia, pasto de las llamas, mientras que Fabio conducía a su ejército por las alturas del monte Másico, la cordillera que separa el Lacio de la Campania. La escena que veían los romanos desde la cima era terrible. Cartagineses quemando casas de campo, casas de colonos y las tropas romanas sin ayudar. Viendo todo eso, gritos, devastación, sangre, muertos, esto acabó de colmar la paciencia de los que querían cambiar la estrategia. Y Marco Minucio Rufo, recordemos, el segundo al mando, no pudo aguantar más y delante de una camarilla de oficiales rajó lo más grande. Hemos venido aquí a disfrutar, contemplando con nuestros ojos el espectáculo de la quema y la muerte de nuestros aliados. Y no sentimos vergüenza, ya que no por nadie más, al menos por nuestros compatriotas,
enviados como colonos por nuestros mayores a Sinuesa, para que estuviera protegida contra los enemigos samnitas esta costa que ahora que no la atacan los samnitas, vecinos nuestros, sino que la ataca un cartaginés extranjero, que desde los últimos confines de la tierra ha llegado ya hasta aquí en su avance por culpa de nuestras dudas y nuestra indolencia? Tanto hemos degenerado con respecto a nuestros padres, que esa misma costa que a ellos les pareció deshonroso para su imperio que fuera bordeada por la flota cartaginesa, la vemos ahora plagada de enemigos y en poder de africanos. Los mismos que no hace mucho, llenos de indignación por el asedio de Sagunto, no dejábamos en paz ni a los dioses, ni a los hombres, ni los tratados. Contemplamos tan felices como Aníbal escala las murallas de una colonia romana. El humo de los incendios de los caseríos y los campos llega hasta nuestros ojos, hasta nuestros rostros. Nos zumban los oídos con los gritos de los aliados que lloran invocando nuestra ayuda más veces que la de los dioses. Nosotros, aquí, llevamos al ejército como si se tratara de ganado, por quebradas de estío y senderos retirados, escondidos entre nubes y bosques. Si Marco Furio Camilo hubiera pretendido arrebatarles de nuevo Roma a los galos por este sistema, recorrer cumbres y cañadas, con el que este nuevo Camilo, elegido por nosotros dictador sin igual en una situación crítica, se dispone a recuperar Italia del poder de Aníbal, Roma seguiría en poder de los galos, y me temo que, si seguimos con estas vacilaciones, nuestros mayores la hayan salvado tantas veces para Aníbal y sus cartagineses. Pero, guerrero y romano de verdad, el mismo día que se le comunicó en Ardea que por decreto del Senado y mandato del pueblo había sido nombrado dictador, aun siendo el janículo suficientemente alto como para avistar al enemigo y no moverse de allí, bajó al llano, y aquel mismo día en el centro de Roma, donde están ahora las tumbas de los galos, y al día siguiente sin pasar más allá de Gabios, deshizo a las legiones galas. ¿Qué más? Muchos años después, cuando nuestros enemigos samnitas nos hicieron pasar bajo el yugo en las orcas caudinas, ¿cómo acabó Lucio Papirio Cursor por arrancar el yugo de la cerviz de los romanos e imponérselo a los orgullosos samnitas? ¿Recorriendo las cumbres del Samnio o atacando y sitiando Luceria y hostigando al enemigo? Recientemente, a Cayo Lutacio, ¿qué otra cosa le dio la victoria más que la rapidez? Porque al día siguiente de avistar al enemigo cayó sobre su escuadra cargada de provisiones y ya de por sí entorpecida por su equipo y aparejo. Es una necedad creer que se puede resolver una guerra sin moverse o con promesas votivas. Es preciso coger las armas y descender al llano y combatir cuerpo a cuerpo. El poderío de Roma se acrecentó a base de audacia y de acción, no con esta táctica abúlica que los pusilánimes llaman prudente. Te has quedado a gustísimo, Minucio Rufo, te has quedado, vamos, descansadísimo. Madre mía, tenía ahí todo guardado desde hacía tiempo. Minucio estaba arengando a un montón de tribunos y jinetes romanos que le rodeaban. Sus palabras llegaron incluso hasta la tropa y se llegó a comentar que si dependiese del voto de las tropas, el mando habría pasado de Fabio a Minucio. Así estaban las cosas. La cosa está en su punto. Pero es que Minucio no solamente era un agitador. Era alguien importante, era el segundo al mando del dictador y, por supuesto, debía tener amigos en puestos clave que pudieran apoyar este comportamiento. Uno no habla así en medio del campamento del dictador sin tener un seguro de vida. Y aquí es cuando aparece nuestra amiga la conspiración. Para no dejarte con la miel en los labios, que sería de mala persona, ya que posiblemente el desenlace de esta historia no se dará hasta el programa siguiente, te cuento que Minucio, según Apiano, se escribía con amigos de Roma diciéndoles que Fabio era un cobarde. Entre esos amigos debía estar, según veo en la lista de magistrados, el tribuno de la plebe Marco Metilio, que acabará proponiendo una ley para que Minucio sea co-dictador con Fabio Máximo. Algo nunca visto hasta ahora en Roma, 2 dictadores. Esto te lo adelanto para que veas el grado de cabreo contra Fabio que se estaba gestando, porque los movimientos militares siguen. Fabio no era tonto, Fabio era perfectamente consciente de que se hablaba mal de él y de su estrategia, tanto en el campamento como en Roma, pero se mantuvo en sus 13 empleando la misma táctica durante el resto del verano del año 217 a.C. Mientras tanto, Aníbal se había aburrido ya.
se había aburrido de provocar a Fabio y estaba buscando dónde invernar, porque la campaña tenía muchos recursos, sí, plantas, viñas, frutos, pero no eran indefinidos. Fabio estaba al corriente de esos movimientos de Aníbal. Fabio sabía que Aníbal volvería por el mismo desfiladero por el que había penetrado en Falerno. Así que ocupó con un destacamento relativamente numeroso el monte Calícula, uno de los montes de la campaña entre Cales y Callacia, y también ocupó la ciudad de Casilino, que estaba dividida en dos por el río Volturno y que era el límite entre Falerno y el territorio campano. Envió a Lucio Hostilio Mancino a recorrer el terreno y, a pesar de que tenía órdenes estrictas de no entablar combate, en cuanto vieron a unos númidas saqueando los alrededores se lanzaron como locos a por ellos. Los númidas, en lugar de defenderse, lo que hicieron fue atraerles hasta el campamento y masacraron a casi todos. Regresaron muy pocos jinetes. A la vez que regresaban los pocos jinetes supervivientes, lo hacía también Minucio Rufo, que había sido enviado a situar un destacamento que asegurase el desfiladero que por encima de Terracina se estrecha en una angosta garganta hasta asomar al mar, con el fin de que el cartaginés no pudiera pasar de Sinuesa al territorio romano por una desviación de la vía Apia. Los romanos estaban por fin, por una vez en su vida, los romanos estaban preparando una trampa a los cartagineses. El dictador y su magister equitum trasladaron el campamento romano al camino por donde debía pasar Aníbal. Los cartagineses estaban a 2 millas de distancia de allí. Al día siguiente, los cartagineses ocuparon con su ejército el tramo de ruta que separa ambos campamentos. Hubo una escaramuza en la que los romanos perdieron 200 hombres y los cartagineses 800. La estrategia romana estaba funcionando porque, además, a partir de ese momento, Aníbal estaba bloqueado. Se le había cortado su vía de salida hacia Casilino, mientras que a los romanos se les podían enviar suministros desde Capua, desde el Samnio, desde los aliados, y los cartagineses estaban condenados a pasar el invierno entre las rocas formianas y las arenas y pantanos del Iterno, y en medio de bosques temibles. Aníbal estaba merendando de su propia medicina. Por primera vez, Aníbal estaba saboreando su táctica. Como no podía escapar a través de Casilino y tendría que dirigirse a las montañas y salvar la cima del Calícula, para que los romanos no atacasen por ningún punto a su ejército encerrado entre valles, para que no hicieran un Special Orcas Caudinas, ideó un plan para engañar a los romanos y decidió acercarse al pie de las montañas en plena noche a escondidas. Aníbal tiene más calle que Google Maps. Verás tú la estrategia de Aníbal, ¿eh? Ojo. Los cartagineses recogieron teas de todas partes, formadas con haces de varas y sarmientos secos, y las ataron a los cuernos de toros, bueyes, en función de la versión que tú leas, que eran los animales que cargaban el resto del botín cogido por los cartagineses. Una vez que prepararon cerca de casi 2000 animales, bueyes, toros, se le encomendó a Asdrúbal la tarea de conducirlos hasta los montes por la noche, toda aquella manada, con los cuernos encendidos, y especialmente, si le era posible, por encima del desfiladero ocupado por los romanos. Ese era el plan. Al oscurecer al día siguiente, se levantó el campamento silenciosamente, los toros, bueyes, animales, fueron conducidos a cierta distancia delante de las enseñas, y cuando se llegó al punto donde empiezan los montes, donde el camino se estrechaba, se dio la orden de prender fuego a los cuernos y arrear la manada monte arriba, y los animales, asustados por el fuego que tenían en los cuernos y por el calor, empezaron a correr, que eso parecía como si se hubiera prendido fuego al bosque. Todo el lugar estaba en llamas, toda la maleza estaba ardiendo. Los romanos que estaban apostados cubriendo el desfiladero vieron en lo alto de los montes el fuego. Creyeron que estaban rodeados, abandonaron su posición, fueron a donde el fuego era menos denso, se toparon con algunos toros que habían sido apartados de su manada. Primero los vieron de lejos y después, al verlos, dijeron: ¿Esto qué es? Seres vomitando llamas. Después, cuando descubrieron que era una trampa, pensando entonces que era una emboscada, escaparon. Se encontraron en su huida con tropas ligeras del enemigo, pero la noche, repartiendo el miedo a partes iguales, contuvo a unos y otros hasta el alba sin iniciar la pelea. Lo que hizo Aníbal fue aprovechar la confusión entre los que estaban apostados en el desfiladero para pasar todo su ejército. Pasaron todos
y acampó en el territorio de Alifas después. Fabio no hizo nada porque se olía que era una emboscada, no hizo salir a su ejército en combate nocturno. Al amanecer sí que hubo algún combate, pero aún así Aníbal logró salir vivo de Falerno y ya estaba acampando sin riesgo. Su maniobra había infundido miedo y perplejidad a las ciudades y a los hombres de toda Italia. Aníbal había conseguido escapar de una trampa perfecta a través de un ardid, de ese fuego, de esos bueyes, toros, animales a los que había incendiado sus cuernos para hacer creer a los romanos que estaban rodeados. Aníbal volvió a Apulia y llegó, según Tito Livio, a la ciudad de Geranio, una ciudad abandonada por el miedo de sus habitantes. El dictador, por su parte, atrincheró su campamento en territorio de Larino, una población sabina situada a la derecha del Biferno. El haber dejado escapar a Aníbal fue una bomba de demolición para la reputación de Quinto Fabio Máximo. Su reputación cayó en picado. Se le tachó de cobarde porque había dejado escapar a Aníbal teniéndolo en su mano, teniéndolo ahí emboscado. Pero él se había mantenido fiel a su estrategia. Solo los dioses saben qué hubiera podido pasar si Quinto Fabio Máximo se lanza al combate. Y vamos a cerrar el programa de hoy con una última escena. El dictador fue llamado a Roma con motivo de hacer unos sacrificios, esa era la razón oficial, y tenemos en el campamento romano al dictador Quinto Fabio Máximo y a su magister equitum, Marco Minucio Rufo, reunidos. Marco, me voy a Roma, he recibido una carta del Senado, me he de encargar de unos sacrificios que requieren que la máxima autoridad de Roma realice. En mi ausencia te aconsejo y te ruego, más que ordenarte te ruego por los dioses, que no tengas como ejemplos en tu acción a Sempronio y a Flaminio. Pasar casi todo el verano eludiendo a Aníbal no ha sido perder el tiempo. Muchas veces, Marco, los médicos consiguen más con el reposo que con el movimiento y la acción. Hemos frenado a Aníbal, hemos conseguido que Roma respire tras tantas derrotas seguidas. Volveré lo antes posible. Por favor, Marco, no hagas nada. Tranquilo, quédate aquí. Y ahora cambiamos de plano, ya no están juntos. Ahora Quinto Fabio Máximo está abandonando el campamento. Se va con sus caballos, sus jinetes, acompañado de sus lictores. Se va mientras Marco Minucio Rufo le mira a lo lejos, sonriendo, dispuesto a no hacerle caso. Dispuesto a hacer lo contrario a lo que le ha dicho el dictador, a lo que le ha rogado el dictador. Marco Minucio Rufo estaba dispuesto a arriesgarlo todo a una única batalla. Justo lo que Aníbal estaba buscando. Y ahora comienza la sección sin música. Voy a beber agua, por favor, porque hoy ha sido también potente. Un poquito de agua. Ay, qué bien sienta el agua, ¿eh? Después de grabar. Bueno. Parecía que nos íbamos a Cannas, pero no nos fuimos a Cannas, ¿eh? Nos fuimos a un programa que ha sido de persecución. Un programa que ya tocaba un poco de descanso de tanta batalla, ¿no? Ha sido un programa más de descripción de movimientos. Por eso a mí me gusta cómo se recrea en videojuegos rollo Total War, que ves a un muñeco por el mapa. Es que es tal cual. Ves al muñeco de Aníbal por el mapa yendo hacia la campaña desde atrás, desde el Samnio, y ves al muñeco de Quinto Fabio Máximo detrás, siguiéndole por las montañas. Es Batman. Es la sombra. Y ya tocaba descansar de tanta batalla.
y hablar de cosas de religión, hablar de esa conspiración, porque sí, se va a hacer dictador. Hay una descripción de Minucio Rufo como dictador. Sí, ya lo verás. En el siguiente programa de la trama republicana hablaremos de ello, porque a mí me encanta. Me encanta cómo se consigue. Igual hay algo más ahí de fondo, ¿eh? Igual hay algo más que podemos rascar de ese enfrentamiento entre Quinto Fabio y Marco Minucio. Intentaré rascar más. Porque si no recuerdo mal, ya lo confirmaré, estoy ahora de memoria, creo que el tribuno de la plebe, que es amigo de Minucio Rufo, es también el mismo tribuno que aprobó la ley de la opulencia del máximo de barcos que debían transportar, eso que te dije que solo apoyó Cayo Flaminio. Creo que es la misma persona. Y eso es un dato interesantísimo, porque el enfrentamiento entre una facción y otra ahí sigue. Y quizá Quinto Fabio Máximo representa a una facción contraria a Marco Minucio Rufo. Lo iremos viendo, a ver qué hay ahí, a ver si se puede sacar algo, como por ejemplo la ciudad que recuperó Neo Servilio. No se sabe nada de esa ciudad, no he encontrado el nombre. Así que se viene la trama guay. A mí me gusta ir al detalle, porque en estos momentos son clave. La Segunda Guerra Púnica es el evento en mayúsculas y tenemos que seguirlo todo muy bien. Y yo quiero, hoy, aparte de darte las gracias, quiero que me respondas a la pregunta siguiente. ¿Crees que era buena táctica esta de ir detrás de los cartagineses, adelantarse a sus movimientos, no enfrentarse a ellos? ¿Tú crees que es correcto? Aún a pesar de que las tropas romanas eran testigos de los 1001 atropellos según las fuentes, porque Aníbal quería provocar a Quinto Fabio Máximo con la ultraviolencia. ¿Qué opinas tú? Yo no te digo nada. Yo no te voy a condicionar mi voto. Yo creo que ya lo sabes, mi voto. Pero no lo voy a condicionar. Recuerda que las 3 veces anteriores en las cuales los romanos intentaron pelearse a saco contra Aníbal, por lo que sea, no salieron bien. Así que quizá puede que no te voy a responder. No, respóndeme tú. Y en el programa siguiente, en la sección sin música, leeré comentarios. A ver, justifica la respuesta. A ver qué tenemos ahí. Y puede ser guay, interesante, una sección más participativa. Venga, te propongo este plan. De vez en cuando surjan estas cosas, iré lanzando preguntas para que podamos leer comentarios y participar, que esta sección también es tuya. No solo de aguantar aquí la chapa de Iván, que aquí se desfoga contigo. Aquí, vamos, me he reído, llorado. Si estás escuchando esto de golpe en 2024 y has escuchado secciones sin música de cuando me echaron del trabajo, de mi padre, todo, es que está mi vida ahí. Está mi vida ahí. Roma Eterna es mi vida. Son 2 programas diferentes. Aunque alguna vez lo he pensado, pero creo que no es buena idea separar. Yo creo que la sección sin música no funcionaría como programa aparte del de hoy, porque va a continuación. Estoy calentito de la grabación, estoy ahí con la trama y toca. Así que hoy, aparte de recordarte que todavía te puedes apuntar a la Masterclass en Barcelona, te dejaré el enlace, que es la semana que viene, el día 22, te dejaré el enlace aquí abajo, de 6:30 a 8 en Barcelona. Aparte de eso, no tengo mucho más que comentarte. Siguen moviéndose cositas para los próximos meses. Sigo preparando temas interesantes, así que no te vayas muy lejos porque iré anunciando cosicas. Se están moviendo cosicas. Pero lo más importante de todo es darte las gracias por estar ahí, un programa más, apoyar, hacer que Roma Eterna siga existiendo, siga funcionando. Muchas gracias. Recuerda que me puedes escribir al correo electrónico romaaeternapodcast@gmail.com. Puedes enviarme un correo electrónico allí o puedes contactarme por las redes sociales, que te dejo los enlaces abajo en la descripción de este audio. Como también te dejo el canal de Antigua Roma al Día, te dejo el desguace, te dejo todo lo que hago, el Linktree también lo tienes para que veas todas las cosas que voy haciendo, mis colaboraciones en el descampado, todo. Así que sin más, un servidor, un esclavo, un siervo, se despide de ti, se despide un programa más, tras haber seguido las andanzas de Aníbal y del dictador Quinto Fabio Máximo. Si vuelves a escuchar este programa, cada vez que diga Quinto Fabio Máximo, chupito, como ya se hizo meme, lo de Publio Cornelio Escipión, padre del africano, que en el último programa que lo puse, le cambié la voz. Si te has fijado, le cambié la vocecilla para darle un poco de humor. Hay que darle humor a la vida, porque si no, ¿qué es la vida sin humor? Como dijo ese sabio que era mi padre, mejor tener sentido del humor que en los huevos un tumor. Con esta frase lo dejamos aquí. Como siempre digo, te espero dentro de 15 días, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna.
Y lo que voy a hacer durante este mes que estoy preparando es el tema del viaje. Estoy preparando el itinerario porque se han abierto cositas nuevas. Está el esculturón de Constantino que hay en los museos capitolinos. En este viaje iremos a los museos capitolinos porque hay que ver cosas muy interesantes. Hay que ver cosas importantes. En el viaje en grupo grande va a ser un reto, porque seremos 24 en los museos capitolinos. Voy a pensar cómo lo hacemos, pero en los viajes individuales también va a haber ese tipo de visitas. Así que ya sabes, escríbeme si te interesa algún viaje individual, miramos precios, miramos fechas, lo que sea. Y el viaje en grupo lo anunciaré seguramente a principio de marzo. Así que ve guardando en la hucha para venirte a Roma si quieres conmigo. Y sin más, ahora sí que me despido de verdad. Esta ya es la sección de los lobos, lobas. Es la sección de la gente True Wolf. Y espero que los dioses os sean propicios a ti y a toda tu familia. Y te mando un abrazo. Y hasta el siguiente. Adiós.